En 2007 Steve Jobs lanzó el primer iPhone y este fue el inicio de uno de los más grandes cambios tecnológicos de la historia. Sin embargo, me atrevería a decir que el más grande cambio estaba por llegar, ya que al año siguiente se lanzó la App Store, que era una tienda de aplicaciones que permitía que cualquier desarrollador, empresa o independiente publique sus aplicaciones y llegue a todos estos usuarios del iPhone que estaban ansiosos por tener apps nuevas. Hay que recordar que para ese entonces Android era un sistema muy primitivo, no es como hoy que está casi a la par con iOS. Por lo tanto, para los desarrolladores el mercado realmente era el iPhone y empezó una fiebre por crear aplicaciones para el iPhone. Con lo cual Apple empezó a ganar muchísimo dinero replicando el éxito de 7 años atrás con iTunes y el iPod. Así que Steve Jobs se conocía ya este modelo. Pero para entrar a este club privado, a este club exclusivo llamado App Store, había que pagar un peaje. El derecho de estar ahí era el 30% de tus ingresos, es decir, de cada $10 que le cobrabas a tus usuarios, 3 eran para Apple. Y esta ha sido una regla inamovible en el mundo de la tecnología desde aquellos tiempos hasta la fecha. Incluso Google en su Play Store también aplica ese impuesto del 30%. Pero esta regla que parecía inamovible muy pronto va a quebrarse porque Epic Games, los creadores de Fortnite que enjuiciaron el año pasado a Apple por monopolio, han logrado que se le obligue a Apple a permitir que las aplicaciones cobren por otro lado, que no estén amarradas al sistema de cobros de Apple y se puedan saltar ese 30%. Esto significa que Epic Games, contra todo pronóstico, le ganó la guerra al invencible y gigantesco Apple. Sí y no. Y de eso vamos a hablar en este video. Domina las carreras del futuro y trabaja en cualquier lugar del mundo sin salir de casa. Miles de personas han aumentado sus ingresos, encontrado su primer empleo o creado su propia empresa estudiando en EDT. Tú puedes ser el próximo. Comienza a estudiar gratis en ed.t/cursos. Para entender esto vamos a ponernos en contexto. Y corría agosto de 2020, Fortnite era el videojuego más jugado en el mundo, por lo tanto sus creadores Epic Games decidieron ponerse de tú a tú con Apple. ¿Y qué hicieron? Crearon su propio sistema de pagos dentro del videojuego para que cuando los usuarios quieran comprar algo, puedan comprarlo por Apple al precio de siempre o por Epic Games con un descuentazo porque claro, se ahorraban ese 30%. Los usuarios se iban directamente por Epic Games. Pero apenas Apple descubrió esto, baneó a Fortnite, lo sacó de la App Store. Los jugadores que tenían Fortnite instalado pudieron ver dentro del videojuego un video en el que Fortnite se burlaba del video icónico de Apple de 1984. En este video, el de Fortnite, ahora el malo era una manzana, el villano era una manzana gigantesca que atontaba a la gente. Ese video no se crea en un minuto, ese video ya estaba creado porque Fortnite sabía que los iban a banear. Y también ya tenían abogados antimonopolio contratados, es decir, que ellos ya habían planificado todo esto. Por lo tanto, enjuiciaron a Apple por monopolio y empezó una telenovela que, aunque ya tuvo el primer fallo judicial, es seguro que no va a terminar aquí. Y después de un año, ¿cuál ha sido el veredicto de los tribunales? Uno en el que ambas partes pierden, y pierden bastante. Apple pierde muchísimo porque ahora debe permitir que los desarrolladores cobren por otro lado. No están obligados a cobrar sí o sí por el sistema de Apple, así que se pueden saltar ese 30%, que era lo que Epic Games quería. Por lo tanto, se podría decir que Epic Games ganó. Pero no es así, porque Epic Games está obligado a pagarle $3.6 millones a Apple porque en el tiempo en que ellos estuvieron usando su sistema de pagos propio ganaron más de $12 millones, así que la corte ha determinado que sí le toca su 30% a Apple. ¿Por qué? Simple, tenían un contrato, Epic Games se lo saltó, así que págale sus 3.6 millones y acá viene la cosa más feíta. Apple no va a reincluir a Fortnite en la App Store. En resumen, Apple está obligada a permitir que los desarrolladores cobren por otro lado, saltándose su impuesto del 30%, que le da alrededor de $19,000 millones al año. Las pérdidas pueden ser gigantescas para Apple. Y por el lado de Epic Games, tienen que pagarle $3.6 millones a Apple. Y Fortnite no va a volver a la App Store. Por lo tanto, siguen perdiendo toneladas de dinero por todos los usuarios que pierden. Así que los dos están jodidos, pero hay alguien que gana. ¿Sabes quién gana? Tú, yo, toda la comunidad de desarrolladores de software. ¿Por qué? Porque podemos como desarrolladores crear aplicaciones para la App Store saltándonos ese maldito impuesto del 30%. Así que debes estar saltando en un pie.
Pero vamos a escarbar un poquito más para entender cómo se llegó a esto, ¿sí? En primer lugar, las intenciones reales de Epic Games no era la lucha por la libertad ni nada. O sea, creo que muy pocas personas se creyeron ese cuento, ¿no? Era una lucha de dinero nada más. Lo que quería Epic Games era que se permita su tienda de videojuegos, la Epic Games Store, dentro de iOS. Te pongo un ejemplo. Si tú tienes un celular Samsung, existe una Galaxy Store desde donde puedes instalar aplicaciones. Es decir, aparte de la Play Store de Google, existe la Galaxy Store. 2 tiendas. Y en otros ecosistemas de Android también sucede lo mismo. Pero en iOS eso es imposible. Solamente hay una tienda que es la App Store. Epic Games quería romper esto a través de la corte, a través del juicio, pero no lo logró. Porque en los tribunales se determinó que eso era lo que quería Epic Games. Querían ser los número 1 en los videojuegos y dominar ese mercado. Y que para sus intenciones Apple era un impedimento. Y que Apple no es ningún monopolio de los videojuegos. Sin embargo, la corte determinó que Apple sí opera de una manera anticompetitiva con ese impuesto del 30%. Tú dirás, ¿por qué? Por una sencilla razón. Sí o sí tienes que pagar el impuesto. Apple te prohíbe terminantemente que te lo saltes. Tú no puedes poner ni siquiera un link en tu aplicación que diga, si quieres subir a Premium, por ejemplo en Editing, quieres subir a Premium, haz clic aquí y que te lleve a la página web y en la página web pagas Premium y luego vuelves a la app y listo. No. Tú haces eso, baneado de la App Store. O sea, no hay forma alguna ni siquiera de decirle a tus usuarios que tienen otras opciones. Entonces la Corte ha determinado que eso sí es anticompetitivo porque eso perjudica a los usuarios. Eso le oculta a los usuarios otras opciones que ellos pueden tener. Y por eso es que le han dicho a partir de ahora, en 90 días, contando desde la sentencia que es el 10 de septiembre, Apple debe permitir otros medios de pago. ¡Wow! Una belleza. Una completa belleza. El CEO de Epic Games está muy molesto, dice que esto no beneficia a nadie. Claro que no te beneficia a ti, pues, pero a nosotros como desarrolladores, los emprendedores que tienen que hacer aplicaciones y tenían que comerse ese 30% deben estar saltando en un pie. Y tengamos en cuenta que ya esto se veía venir. Google redujo sus comisiones al 15% para ciertos tipos de negocios. Apple hizo lo mismo, redujo al 15% para pequeños negocios. También en Japón se le obligó a Apple a quitarle ese impuesto del 30% a ciertos tipos de aplicaciones. En Corea del Sur lo mismo. Se ha aprobado una ley para prohibir que Google y Apple obliguen a pagar este impuesto del 30%. Así que ya es una oleada que viene a nivel mundial. Una de las empresas que más ha luchado contra esto es Spotify, porque Spotify no puede competir contra Apple Music porque no está en igualdad de condiciones. Spotify tiene que cobrar su dinero y encima subirle el 30% y no tiene ni siquiera opción para decirle a los usuarios, oye, ve a mi página web y ahí te registras, ¿no? Ahí sale más baratito. No puede porque los banean. De hecho, en la aplicación claramente dice, no te puedes volver premium aquí. Y no podemos decirte por qué. ¿Quién es el perjudicado? El usuario. Más allá de las competencias entre empresas, todo usuario debe tener la capacidad de elegir. Y cuando no puedes elegir, la empresa se está comportando de manera ilegal, definitivamente. Y eso lo ha determinado la Corte, no lo digo yo. Te pongo un sencillo ejemplo. Hace un tiempo compré un iPad. Tenía grandes expectativas que poco a poco se fueron derrumbando. Pero para ser específico, quiero referirme a la compra de libros. Yo soy un lector, compro muchos libros. No podía comprarlos en el iPad. ¿Por qué? Porque yo compro libros de la Google Play Books o también de Amazon Kindle. No compro libros en la Apple Books porque pues, era mi primer dispositivo con Apple. No tenía cuenta ni siquiera en Apple. Entonces, quiero comprar, no puedo. Me dice, no puedes. Tengo que irme a un navegador, hacer todo el proceso desde el navegador, ir, entrar, comprar, luego volver a mi aplicación, abrirla, iniciar sesión de nuevo para que se refresque y ahí aparezca el libro que acabo de comprar. O sea, por el puro gusto de joder a los usuarios por ganar más dinero. Así que si tú eres fanboy de Apple, ay no, que la experiencia, que no sé qué, no sé cuánto. Mentira. Es una completa mentira. Tu experiencia se arruina. Porque hay muchas aplicaciones que no te van a permitir comprar directamente porque no quieren pagar ese 30%. Es obvio que este juicio no termina aquí. Estas cosas duran años y apenas ha pasado uno. Epic Games ya anunció que va a apelar la decisión.
Probablemente Apple también apele la decisión, porque imagínate la plata que perdería si los desarrolladores se saltan su impuesto del 30%. Pero esperemos que al menos del lado de los desarrolladores nos permitan saltarnos ese impuesto y que entre ellos dos se maten. Al final no nos importa porque es una guerra de millonarios que a nosotros ni nos va ni nos viene, pero como desarrolladores de software, como emprendedores, como gente que tiene proyectos que quiere que crezcan, esta es una gran noticia. Y cierro este video con una reflexión que la digo siempre, yo soy muy fanático de esto. Para mí, la verdadera multiplataforma es la web. Sí, ya sé que tú me dirás que no, que una aplicación web no es tan rápida, tan eficiente como una aplicación nativa y tal, pero las aplicaciones nativas, no solamente en Apple, sino también en Google, te obligan, te restringen por todas este tipo de cosas, este tipo de políticas, y tú no puedes salirte de ahí. En cambio, la web es completamente abierta. Tú haces una aplicación web, tú cobras directamente por la aplicación web. Por ejemplo, una pasarela de pagos tipo PayPal, tipo Visa, Mastercard, te está cobrando entre 5 a 6% de comisión por transacciones. 30% que te cobre Apple o Google es escandaloso, absolutamente escandaloso. Así que toda plataforma debería tener aplicaciones web que permitan esa libertad de los usuarios. Un ejemplo sencillo. Hace unos años existía una aplicación llamada Sketch. Todavía existe, para hacer prototipado, ¿cierto? De aplicaciones. Por un tiempo Sketch fue como, wow, la cosa más espectacular de la tierra. Adiós Photoshop, así que ahora todos los diseñadores UI se van a Sketch. Y Sketch, con mucha fanfarria, con mucha soberbia, decían, jamás de los jamases vamos a crear una aplicación para Windows. Nuevamente, ese tufillo maloliente de soberbia que ocurre en el mundo Apple. Y no lo digo con hate, tengo mi Mac, me gusta y todo, pero es verdad, ¿sí o no? Esa sensación de exclusividad, de tú eres la chusma y tú no vas a venir a mi jardín vallado, a mi club privado, a mi club exclusivo. ¿Qué pasó? Años después apareció Figma. Figma es completamente web, funciona en cualquier navegador, no tienes que instalar nada y adiós Sketch. Jodido. Figma funciona en Windows, funciona en Mac, funciona en Linux, funciona en donde te dé la maldita gana porque es web. La web es la verdadera multiplataforma y tiene la capacidad de acabar con todos estos ecosistemas cerrados y abusivos. De hecho, tecnologías como WebAssembly permiten que la web ya tenga rendimiento de escritorio. Así que no hay excusa. La web es el futuro.